Bueno, si les parece, ya le damos inicio, así tenemos los tiempos. Hoy, como dice bien el título, vamos a ver cómo producto y compliance trabajaron en conjunto para hacer un onboarding digital. Nos acompañan Alan Muñoz, Compliance Officer de Payjoy para México, y Paco Reyes, o Francisco Reyes, Paco para los amigos, Senior Product Manager en Payjoy. Perfecto. Bueno, les contamos un poquito de Complif para dar inicio y después ya los dejamos. Complif es una plataforma que se centraliza principalmente en automatizar procesos para todo lo que es entidades financieras. Nosotros, muy para arriba, estos son algunos de nuestros clientes, como pueden observar, y nuestros otros colaboradores. Y tenemos operaciones en más de 10 países de Latinoamérica. Esta no es el foco, no es un webinar comercial, así que ahora sí, Paco y Alan, si quieren, damos inicio. ¿Qué es el onboarding? Muchas gracias, gracias Martina y equipo Complex por la invitación. La verdad es que súper contentos Paco y yo de esta invitación y de estar aquí con ustedes. Y bueno, pues de tener la posibilidad de compartir un poco con el resto de la comunidad, que ya veo por ahí varios nombres aquí en los participantes que conocidos. Em, y es más que eso, ¿no? Una charla para compartir un poquito de lo que nosotros hemos vivido, cómo lo hemos vivido. No estamos descubriendo el hilo negro, no nos sabemos todas las respuestas, ni significa que sean las únicas, sino simplemente compartir un poco de la experiencia y ojalá pues sea de utilidad, ¿no? Para lo que están viviendo ustedes en sus diferentes compañías, lo que están pasando en el día a día. Ojalá esa es la intención que traemos nosotros, ¿no? Y si eventualmente también podemos aprender de sus preguntas, pues será increíble. Y si el día de mañana alguno de los participantes está aquí como panelista, yo también me voy a inscribir, me subiré también para aprender de ellos, ¿no? Entonces, creo que estos son espacios increíbles para compartir. Y mira, la verdad es que cuando nos invitaste nos dio muchísimo gusto porque el tema nos pareció súper interesante. Gracias a ti nuevamente y a todo el equipo de Complif. Y platicando un poquito con Paco, queríamos empezar la charla a lo mejor un pasito antes, ¿no? O sea, decir que es el onboarding. Ya veremos seguramente más adelante quién es la comunidad que nos acompaña, pero pensaría que del entorno financiero, compliance, producto y seguramente varias de las cosas que digamos parecerán bastante como familiares. Pero, y si me ayudas con la siguiente slide, yo quería empezar diciendo que el onboarding creo que es importante antes de hablar de un onboarding digital, tener una idea clara de qué es un onboarding, ¿no? Y la idea es súper sencilla, al menos como yo la visualizo, como la he vivido en estos años de experiencia en el sector financiero, y es prácticamente identificar quién tienes del otro lado, ¿no? O sea, con quién vas a establecer una relación, quién va a ser tu cliente, ni siquiera conocerlo todavía, sino por ahora identificarlo. eh, y después ya entramos en la parte de cuál es el medio por el que lo haces, ¿no? Pero es importante partir de ese punto, porque luego entonces podemos ya encontrar como esta clasificación de, bueno, ¿y cómo lo identificas, no? Y creo que básicamente hay dos formas. O lo haces presencial o lo haces ahora por medios digitales, ¿no? Y creo que afortunadamente el sector financiero hoy tiene diferentes alternativas para todos. No todos estamos acostumbrados a lo totalmente digital, no todos a lo totalmente presencial. Y sí he visto algunos esquemas que podríamos decirle híbridos, ¿no? O sea, que tienen un toque de presencialidad y un toque también de lo digital, ¿no? Y creo que ahí los esquemas híbridos a mí me parecen muy interesantes porque me parecen una respuesta a aquello que a veces en términos regulatorios pues no está totalmente definido o totalmente claro, ¿no? Y entendiendo que un onboarding es la identificación de tu cliente, y bueno, y en algunos casos y para algunas instituciones financieras, la identificación del usuario, creo que ahora sí podemos pasar a la parte de lo digital, ¿no? Que bueno, o sea, esto puede tener tantas definiciones como nos pongamos creativos, pero prácticamente lo digital creo que se puede describir más por sus usos que por sus conceptos, ¿no? Es decir, un teléfono, una computadora, que vayas incluso también a, no sé, puede haber un esquema donde vayas presencial, pero ocupen medios digitales. O sea, aquí podemos hablar incluso de dos grandes sentidos, el sentido del lenguaje corriente
de qué es lo digital, que yo ahí podría decirte cualquier medio que implique tecnología ya es digital, o sea, hay mucho de digital. Y el otro sentido, un poco más regulatorio, ¿no? Que creo que es el que un poquito aquí interesa conocer, pero quería empezar por ahí porque cuando nos enviaste la invitación y vi un boarding digital, dije, ay, qué interesante, pero qué tan bien delicado poner como que estos puntos sobre las IES desde el principio de qué es digital como en un sentido muy amplio y qué es digital en el sentido regulatorio, que también hay que tener mucho cuidado. Em, y cuando hablamos en un sentido regulatorio, pues ya entramos a un mundo de reglas, ¿no? Un mundo en donde tienes que observar, sobre todo en relación al monto de las operaciones que estás manejando como institución financiera, el tipo de producto enlazado con el monto de la operación, ya empiezan a aplicarte algunas reglas, ¿no? Y también, si eres persona, si tus clientes van a ser personas físicas, morales, de nacionalidad mexicana, ojo, para los extranjeros, todavía no hay una disposición específica en la regulación que te lo permite en el onboarding digital regulado. Pero cuando entras a este entorno regulado, yo digo que las cosas se empiezan a complicar, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces ese marco regulatorio es el que tienes que empezar a observar para considerarlo en la creación de tu producto, ¿no? Aquí hablamos, por ejemplo, del anexo 2, que seguramente muchos lo conocen, tiene sus variaciones ahí dependiendo del sector, pero que básicamente te dan las reglas que tienes que observar cuando hagas un onboarding en términos regulatorios no presencial, porque la regulación no va a decir onboarding digital, no lo vamos a encontrar, pero sí va a hablar del onboarding no presencial. Y hay algunas reglas específicas ahí, ¿no? Que seguramente muchos de los que nos acompañan aquí las conocen mejor que nosotros. No quiero abundar mucho en ellos, sino más bien como en los desafíos que hemos enfrentado. Em, pero ¿por qué digo que la cosa se empieza a complicar un poco? Porque no sé, vamos a pensarlo. Si necesitas o si los productos que ofreces son mayores a 3,000 UDIs, bueno, entonces ya necesitas seguir unas reglas particulares y dependiendo del caso, tendrás que pedir autorización a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, hablando del caso México, o notificarlo al regulador, ¿no? Dependiendo cuáles sean los umbrales. Y creo que esa es una de las primeras razones que impactan al negocio. Hoy yo he visto a diversas instituciones financieras que empiezan mejor con un onboarding digital donde los productos son menores a 3,000 UDIs, que haciendo la conversión, que serían más o menos 25,000 pesos actuales. Em, ¿Por qué? Porque creo que es el punto de partida para poder incorporarte al mundo regulado del onboarding digital, en este caso hablando particularmente de la regulación de prevención de lavado de dinero, ¿no? E ir implementando algunos mecanismos, es el engancho con el siguiente tema, tecnológicos de identificación, para poder habilitar este onboarding digital, ¿no? Em, Cuando entras a la parte de requerir una autorización o de notificarle al regulador que vas a hacer un onboarding digital porque tienes un producto mayor a 3,000 UDIs, es donde ya se te empiezan a pedir estos famosos mecanismos tecnológicos de identificación que incluyen o deben incluir, entre otras cosas, una validación biométrica, la famosa prueba de vida, cómo implementas el tema de la firma digital, cómo haces el cruce con las listas de personas bloqueadas y en general todas aquellas listas que tenemos la obligación de consultar de acuerdo a la regulación. Y aquí creo que entra también un punto bien importante, un reto para las empresas, que es, bueno, ¿y cómo lo hago? O lo hago in-house, puede que sea muy costoso y puede que el core de la empresa no esté ahí, o me voy con un vendor, que hay un chorro de soluciones. Yo creo que todas tienen ventajas y desventajas, pero esto representa también un riesgo. O sea, si quisieran ver estos bullets como los principales para plantear un business case, creo que funcionan, ¿no? Y esa es un poco la intención. Y también es importante no olvidar este conocimiento regulatorio tanto interno, o sea, gente que tenga la compañía, que conozca estos temas, que ya los haya visto en otras instituciones. Y les voy a decir, así, bueno, al menos en mi experiencia he visto, así tengas el personal más calificado interno, no es suficiente. Sí necesitas a alguien de fuera que te ayude, alguien que ha llevado estos procesos frente al regulador o que lo ha implementado. O sea, no es poca cosa, tiene su grado de complejidad y puede llevar
meses, meses de verdad y capaz que a veces rebasar el año. Em, y bueno, o sea, todo esto con un poco con la intención de que el producto sea adaptable a los distintos requerimientos y al marco regulatorio. Yo, a pesar de tener formación jurídica, no soy tanto de la idea de que el producto tenga que adaptarse 100% a la regulación. Creo que hay un punto medio, ¿no? O sea, porque, vamos, la realidad económica funciona diferente. Más bien es al revés, como que la regulación va un poco atrás y se va adaptando a la realidad económica. Pero bueno, o sea, con buena creatividad el producto se puede adaptar. Creo que podemos pasar a la siguiente slide si me ayudas. Creo que este es el segundo punto. Y aquí me voy a detener y luego le voy a pasar el micrófono a Paco para no monopolizar, pero gran pregunta esta, ¿cómo lograr alinear negocio y regulación? Y aquí Paco y yo estuvimos brainstormeando un buen rato, platicando sobre esto, recordando algunas experiencias. Y esto no intenta más que tal vez o decirles lo que ya saben o en una de esas que les pueda servir como tip en el día a día. ¿A qué me refiero? Yo creo que un gran reto está en la comunicación continua, cercana, entre las áreas de negocio, incluyendo producto y también compliance, ¿no? Lo que yo he visto es que de repente algunas áreas jurídicas o de compliance dan por hecho que se entiende lo que dice la regulación o que la mayoría deberían entenderlo. Y eso no es así. Yo creo que eso es una de las grandes mentiras. Eso no pasa. Entonces tenemos que estar, al menos en mi experiencia, ser incluso muy empáticos, ¿no? Con los equipos de negocios, volverse tal cual un business partner y traducir ese lenguaje tan complicado que a veces ni siquiera a nosotros nos queda claro, los que nos dedicamos a esto, eh, y un poco ponerse en los zapatos del negocio y ver, hablarles lenguaje negocio a través de un contenido regulatorio, ¿no? Y decir, mira, ¿por qué es importante cumplir esto? Ah, bueno, pues porque primero es mandatorio, segundo, porque si no lo haces puedes tener consecuencias negativas, y tercero, capaz que verle el lado también positivo, ¿no? Cómo esto puede ser un catalizador, que lo vamos a ver más adelante, del propio crecimiento de la empresa. Pero el primero creo que es una comunicación continua con Paco, producto y el resto del equipo de producto, en Peyo y todo el tiempo estamos hablando. Habrá discusiones que no son tan sencillas, unas que no sean tan fáciles. ¿Por qué? Porque probablemente em, alguna disposición regulatoria pueda constituir una especie de blocker o de stopper a la innovación, a la creatividad, incluso a la mejor funcionalidad de un producto. Puede pasar, me ha sucedido. Em, También parece que es buenísimo, súper buen tip, comunicar claramente los requisitos, o sea, que no haya lugar a dudas. Ojo con esto, porque de repente se le llega a ir a los equipos legales o a los equipos de compliance un requisito y después lo quieres meter cuando ya pasó el trimestre o el sprint en el que tenías que hacerlo. Tengan mucho cuidado en ello, es muy importante mejor tomarse un poco más de tiempo para plantear qué es lo que necesitas, pero que seas muy claro. Y creo que también hay que pensar en una solución que sea orientada al cliente, ¿no? Yo sí creo que la regulación no da todas las respuestas, pero sí te da las bases para poder aprovechar ese contenido, dirían algunos teóricos, ¿no? El espíritu de la ley te da los elementos como para poder decir, bueno, de qué manera armonizamos el producto que queremos construir con la regulación que tenemos que cumplir, ¿no? Y creo que el tema del roadmap conjunto es algo también fundamental. Yo creo que uno de los grandes errores que podemos tener las áreas de producto y de compliance es trabajar en silos, ¿no? Que cada quien haga lo suyo y bueno, ya te dije y hazlo y nos vemos hasta dentro de un año para ver si lo cumpliste. No, creo que es algo que debe ser conjunto. La elaboración del roadmap es algo que debería ser como, no necesariamente un back and forth, pero sí de feedback, ¿no? Y estar, insisto, regreso a la comunicación continua, pero de tal manera que ambos equipos pueden asegurarse que están cumpliendo los objetivos que persiguen,
dentro de los límites razonables que cada uno está buscando, ¿no? Creo que esta es, no sé si viene otra slide al respecto de este mismo tema, o creo que si no ya viene Paco. A ver, Sí, aquí dejo a Paco, se pone interesante aquí. gracias Adán, gracias a todos. Les cuento un poquito, bueno, en la siguiente sección, bueno, primero les cuento qué hago yo en Payoy. Yo estoy como Product Manager en el equipo de Applications y justamente está súper ligado con el proceso de onboarding. Les voy a contar un poco qué capas y componentes tenemos en nuestro flujo con relación al onboarding, cómo lo hemos manejado y adaptado a nuestro producto y nuestro cliente y nuestra estrategia de go-to-market y espero que pueda servir de utilidad, inspiración y pueda ser útil para ustedes también en sus negocios y empresas. Entonces, ¿podemos avanzar, por favor? Ujú. Antes de entrar a detalle y como descomponer un poquito nuestro flujo y ese breakdown, les cuento un poco del contexto también para que ustedes puedan situarse dónde estamos nosotros, compartirles un poco de la realidad. Payoy es una empresa que tiene presencia en 8 países diferentes, en 3 continentes distintos, África, América, Asia, y tenemos aproximadamente más de 15 millones de usuarios servidos en la historia de Payoy. Tenemos 2 productos. Uno es el producto de arrendamiento financiero o crédito para un smartphone específicamente. No lo pone ahí en el slide, pero es para un smartphone y una línea de crédito revolvente. Eh, en ambos productos, el dispositivo, el smartphone, actúa como un colateral del producto. Y hay 2 estrategias que estamos usando para salir al mercado. B2B2C, que ha sido nuestra estrategia histórica. Ahorita voy a contar por qué es importante ahondar en eso. Y B2C. En B2B2C tenemos socios en los diferentes mercados que pueden ser pequeñas tiendas, mom and pops, donde venden celulares, pueden ser retailers muy grandes, Walmart en el caso de México, Chedraui, o telcos, empresas de telefonía, como puede ser Movistar, un ejemplo en México también. Para esto tenemos 2 tipos de onboardings. El que sucede en la tienda de nuestros socios, pasa en físico, el cliente atendiendo a la tienda en físico y apoyado por los empleados de nuestros socios, y el que sucede de forma digital, donde PayJoy va y busca directamente a través de canales digitales a nuestros clientes. Aquí el pilar que une los 2 onboardings es un producto que tenemos en PayJoy que se llama la consola de ventas. Tiene varios nombres, pero es el nombre más común y es donde se originan los financiamientos. Y aquí es donde sucede como todo el proceso de onboarding. Y este es el flujo del cual vamos a estar hablando en los siguientes slides. Podemos avanzar un poquito. Les cuento a grosso modo cómo luce nuestro flujo. Primero hay una aceptación de términos y condiciones y servicios de privacidad, muy estándar. Después hacemos un KYC, un proceso de conoce a tu cliente. En algunos mercados necesitamos hacer un consentimiento expreso para consultar el buro crediticio. En algunos mercados necesitamos complementar también con información adicional que tiene que ver con prevención del lavado de dinero, ingresos, personas políticamente expuestas, dependiendo de la exigencia de cada mercado. Después pasamos a la parte de ofertas, donde el usuario, una vez con el debida identificación y evaluación de riesgo, procedemos a hacerle una oferta para el financiamiento o para la línea de crédito. La instalación es un proceso muy peculiar de PayJoy porque requiere la instalación de un software especializado en el dispositivo y después viene la aceptación del contrato. Dependiendo un poco del flujo, los pasos cambian, pero esto les da una idea de cuál es nuestro proceso para originar un financiamiento con nosotros y por el cual todos los clientes tienen que pasar, ¿no? Entonces, aquí empezamos un poco con esa descomposición del flujo y las validaciones que existen en él, que seguro algunas les van a resultar familiares. La parte de KYC es donde empezamos a entrar con más detalle y validamos la identidad. Es el proceso estándar que seguramente muchos ya están relacionados, lo han hecho varias veces en un proceso físico-digital, la toma de fotografía, de documento, y aquí ya hay muchos checks que suceden, ¿no? En estas 2 fotografías, prueba de vida, que es una foto de una persona real, compara el documento dependiendo el país. En México tenemos más de 35 checks al documento, que la fecha de expiración, el número de folio que está detrás, la comparación de la foto con la foto de la persona, la selfie, y un sinfín de checks que hacemos.
No lo mencioné, para el KYC estamos usando un proveedor. Más tarde voy a explicar un poquito más ventajas y desventajas de usar un proveedor. Y también este proveedor nos ayuda con el cruce con listas negras, registros gubernamentales, también que varía de país en país. Y la consulta de crédito la manejamos. Aquí tenemos varias integraciones con buros de créditos de diferentes países. Esto lo manejamos in-house y hemos construido integraciones dependiendo del país con las entidades crediticias. Y tenemos un estándar, ¿no? Ya de cómo hacer todas estas. Como ya hemos hecho tantas integraciones, aquí se vuelve importante a nivel producto y tecnología estandarizar cómo te comunicas con las entidades crediticias, cómo la información de las entidades devuelven a tu base de datos y guardas esa información. Porque esto es, pues, una gran parte de alimento para el motor de riesgo. Esa es la primera parte y todo esto sucede en los pasos de KYC y Credit Pool que mencionaba. Sí, muchas gracias. Podemos avanzar. Aquí dando un poquito más detalle, como un doble clic en el KYC. Recientemente hicimos una implementación que me pareció novedosa, importante, que les llamamos reuso de KYC, que es este concepto. Tenemos muchos clientes que hacen la evaluación para aprobarse para un crédito y les damos la oferta, cuánto es el enganche, cuántos son sus installments, sus pagos, y después se van. Eso hablando de un proceso, entiendo, ¿no? Se van. Y después vuelven, 3 días después ya tienen el pago del enganche y tienen que volver a hacer el KYC. Eso era antes de esta implementación. El reuso de KYC nos permite en un determinado tiempo poder volver al onboarding que hicimos, la toma de fotografías, toda la recaudación de información y poder utilizar eso y hacer un onboarding ágil. Entonces aquí es un poco donde entraba el comentario de Alan, donde entrar en tener esta mente de negocio y cómo podemos. Antes éramos muy estrictos y hacíamos el KYC todo el tiempo igual, a pesar de que esta persona lo había hecho tres días antes o una semana antes. Y ahora estamos poniendo la tecnología al servicio de la experiencia del cliente. No dejamos de hacer un KYC válido, pero agilizamos el proceso. Entonces el cliente, la siguiente vez que vuelve a la tienda para comprar el teléfono, su proceso de onboarding se vuelve mucho más ágil. Y el segundo punto es esto que menciono de OCR interno, porque aquí es donde suceden las desventajas de tener un proveedor, de solo tener un proveedor, de hacer este proceso con un proveedor. ¿Qué pasa si se cae? ¿Qué pasa si hay downtime? El negocio para si no tienes un respaldo. Entonces lo que hemos hecho es, sí, apostado mucho a tener una integración muy profunda con este proveedor, pero también tener un backup en el momento de que el proceso de KYC del proveedor por cualquier motivo haya un downtime o esté caído, el negocio no para y podamos seguir con una solución interna que es menos robusta, pero que no para el negocio, nos permite poder continuar con las originaciones y no detener el negocio. Entonces es muy importante ahí tener ese backup in-house o puede ser otro proveedor alterno, también funcionaría. Otros mecanismos, ya saliendo un poquito del KYC, es mecanismos de firma digital, mecanismos de OTP que ayudan a validar específicamente 2 pasos, cuando quieres el consentimiento de un cliente para consultar el buró crediticio y cuando aceptas el contrato. Dependiendo de qué tan exigentes sean las regulaciones en cada país, utilizamos uno u otro y complementamos en México y en otros países de América Latina con estampados digitales con la NOM 151. Curiosamente, la NOM 151, a pesar de que como nombre y regulación en México existe, también en países de América Latina es útil por su robustez técnica. O sea, como a nivel técnico es útil certificar la validez de un documento cuando fue estampado. Y trabajamos también con un proveedor que tiene validez en NOM 151 en México y también presenciado en otros países de América Latina. Otros mecanismos que tenemos también para darle más robustez al proceso de onboarding son llamadas de bienvenida. Estas se aplican a un pequeño porcentaje de nuestros usuarios. Por ejemplo, siguiendo con este ejemplo de originaciones en tienda, el socio en tienda no sabe cuándo van a suceder. Suceden de forma aleatoria y el objetivo de estas llamadas es que podamos identificar que el cliente fue debidamente informado de las condiciones del crédito, que entiende el tema del enganche, el tema de los pagos, que fue informado de cómo funciona nuestro producto. Y funciona como un mecanismo de transparencia y también para validar la calidad de las originaciones.
Y la prueba de vida, esto también recientemente lo implementamos hace poco, específicamente una prueba de vida al final de la venta. Como nuestro proceso puede llegar a tomar varios minutos, desde que lo inicias hasta que lo terminas, un promedio de 20 minutos, 15 minutos, dependiendo de la agilidad y qué tan rápido el cliente decide por una oferta. Lo que hace esta prueba de vida al final es asegurar que el cliente siga en la tienda al término de la originación. Porque el KYC sucedió al principio, como lo vieron en el flujo. La prueba de vida nos ayuda a asegurar que el cliente sigue ahí, que él es el que está recibiendo el teléfono, que él es el que está dando la aceptación final del contrato y el entendimiento del contrato. Entonces eso también nos ayuda a ser transparentes y refuerza cualquier situación donde alguien más que no sea el cliente esté tratando de terminar un proceso de liquidación de un crédito. La información adicional. Este es un módulo que tenemos en nuestro flujo, donde ponía ahí el paso de Additional Contact Information, lo que comentaba, prevención del lavado de dinero, fuente de ingresos, ocupación. Dependiendo del país, las preguntas varían. Y lo que mencionaba Alan al principio, en base a los rangos de montos que estamos dando crédito, en algunos países se requiere más o menos información. Y aquí, desde el producto, nosotros siempre estamos tratando de negociar con compliance cuál es lo menos posible que podemos preguntar, ¿verdad? ¿Qué es lo mínimo indispensable? Porque sabemos que cada paso adicional, cada flujo adicional, agrega un drop, que de hecho se conecta con una pregunta que estoy viendo en este punto en el chat. ¿En qué punto del onboarding hemos visto más caída de los usuarios y cómo lo hemos manejado? Al principio, el KYC no era el mayor drop, pero había un drop doloroso en lo que pulíamos las integraciones con con el vendor que tenemos. Después lo mejoramos y ese punto ha estado muy bien pulido. Que porque la foto no estaba bien tomada, liveness check, varias cosas que pasaban en el KYC. Y eso ha estado pulido. Ahora el punto natural de mayor drop es cuando el usuario llega a ofertas, pero no es un tema ocasionado por compliance, es simplemente un tema que está driveado por alguna manera por el enganche, ¿no? Es el mayor detractor. Nuestro producto exige un enganche y el cliente, si no tiene el dinero para hacer ese out of pocket, pues la venta se cae. Vuelve después o lo intenta más adelante o ya no lo intenta. Pero el mayor drop está en la parte de ofertas y eso significa que hemos hecho la mayor parte del onboarding de forma exitosa. Todos los mecanismos que hemos mencionado ahora no significan un drop importante en nuestro flujo. ¿En qué otros países aplica la NOM 151? También contesto esa pregunta. Lo hemos utilizado en Ecuador, en Perú y en Panamá. Y aquí también vale la pena, como no hay nada específico en las regulaciones de esos países donde diga la NOM 151 es válida, también depende mucho una comunicación muy directa con sus compliance managers y legal managers para ver si o sea, la compañía y el departamento legal también lo aceptan. Sí, sigamos, por favor. Sí, me parece que aquí, sí, esta parte, Alan, si tú quieres Sí, empezarla y lo vamos complementando. gracias, Paco. Sí, y creo que retomando un poquito también las preguntas de Roberto, que creo que tuvo dos. em, lo que hacemos aquí con tema de NOM 151 es que como aplica en México, y lo que decía Paco es, el capability o la funcionalidad es tan útil que también por eso lo aplicamos para otros países, ¿no? Creo, y aquí viene uno de los puntos, me adelanto un poquito, pero algo que también hemos visto es que es un reto y al mismo tiempo puede ser una ventaja. El reto de la estandarización, ¿no? O sea, los productos, no existen los mismos productos en todos los países, pero creo que las empresas globales es un reto al que se enfrentan constantemente, ¿no? De cómo tratamos de estandarizar todos los mecanismos que tenemos, en este caso, relacionados con el onboarding digital, con el KYC, y claro, con las diferencias regulatorias que pudiera haber en cada país. Para los colegas que trabajen en organizaciones con este alcance global, seguramente no me van a dejar mentir, es algo que es el reto de compliance todo el tiempo, porque
claro, va a haber momentos en los que no puedas ocupar la misma funcionalidad. ¿Por qué? Porque tal vez el requerimiento regulatorio de ese otro país es muy específico o necesita algunos capabilities muy particulares. Bueno, en esos casos, pues capaz que tendremos que hacer una distinción, pero en la medida de lo posible tratamos de estandarizar eh, nuestros procesos y sobre todo guiándonos con el país que tenga el estándar más alto, ¿no? Para con base en ello, los demás, por resolver el problema de una sola vez y ya no estar pensando en, ¿estaré cumpliendo o no estaré cumpliendo? Bueno, capaz que no me piden prueba de vida en X país. Bueno, no importa. Si lo implementas, no hace daño, ¿no? Puedes escalar y lo puedes utilizar incluso como mecanismo como fuente de información, no sé, aquí hablamos de onboarding digital, pero hemos visto que la información que se genera del onboarding puede ser útil también para el equipo de fraude. Va a ser útil para el equipo de Customer Experience hacia el futuro y va a ser útil desde luego para el equipo de Compliance para acreditar el cumplimiento con la regulación de lavado de dinero, ¿no? Y la otra pregunta de si usamos medios alternos como redes sociales o noticias de periódicos para robustecer el modelo de riesgo, yo te diría que hoy lo estamos usando para la debida diligencia reforzada, ¿no? O sea, en casos donde necesitamos hacer una revisión más profunda o conocer un poco más en casos especiales de alguna alerta que haya surgido que nos llame la atención y tenemos que revisar exactamente qué está pasando con este cliente. A lo mejor aquí ya es meterse más a la parte de monitoreo transaccional, pero en la parte inicial, tener esa primera calibración de cuál es el perfil que tenemos al principio del cliente y después en la vida y de acuerdo a las transacciones que va realizando el cliente, bueno, vamos identificando patrones, si es que algo se sale del comportamiento típico que tenemos identificado y claro, nos puede también servir este tema de medios alternos en redes sociales y noticias, ¿no? Ahora, la parte que creo que está pendiente es, bueno, seguir alimentando el modelo de riesgo con esta información, ¿no? Como les decía al principio de la sesión, es compartir un poco la experiencia. Hay un chorro de cosas que si las enlistáramos, pues desde luego que nos faltan, pero ese es un gran punto, ¿no? Sí, yo coincido contigo, Ruth, si no es mandatorio, podría aplicarse como mitigante en lavado de dinero, sí. Fíjate que le das un punto bien interesante porque hemos encontrado algunas cosas, incluso yo te diría que hoy en día tenemos incluso implementadas algunos puntos que van más allá de la regulación mexicana y a lo mejor porque los tomamos de alguna otra regulación, no sé, por ejemplo, estamos en Colombia y en Colombia aplica Sagrilab, ¿no? Y Sagrilab como sistema también es muy robusto, es complejo y hemos identificado incluso algunas cosas que tienen implementados los colegas en Colombia. eh, si bien no son mandatorios en determinado momento en México, lo podríamos implementar o lo hemos implementado y con eso elevamos el estándar, ¿no? Y pienso que sí, desde luego, que podría ser un mitigante en caso de lavado de dinero. Esta sección, la 4.1, creo que tiene un poco que ver con lo que ya comentaba, ¿no? Pero nos parecía interesante compartirlo con ustedes porque creo que es un dolor que vivimos todo el día, todo el tiempo las personas que nos dedicamos al cumplimiento. Y es que muchas veces se ve tal vez el cumplimiento más como una carga que como una ventaja, ¿no? Como una barrera. Y creo que, bueno, esto se debe a varios factores, ¿no? No es que los que mencioné sean los únicos, pero al menos de la experiencia lo que yo he pensado es que siempre el cumplimiento de una regla implicará, incluso desde un sesgo tal vez psicológico, una carga, ¿no? Y creo que la carga en sí probablemente no siempre es muy agradable, pero también, además del contenido per se que puede implicar el cumplimiento de una norma, me parece que también a veces pudiera hacer falta un poco eh, de habilidad al comunicar dónde están las ventajas de este cumplimiento, ¿no? eh, el auditorio al que normalmente siempre nos dirigimos, los que nos dedicamos a esto, pues es un auditorio acostumbrado a los números,
a proyectos, a iniciativas de negocio, ¿no? A campañas de marketing, a cómo mejorar la experiencia del cliente. Si solo llegamos con un discurso de que hay que cumplir una regla rajatabla y se acabó, creo que llevamos las de perder. Creo que tenemos que ir un poquito más allá, ¿no? Demostrar por qué el cumplimiento te puede evitar una pérdida financiera, ¿sí? Te puede garantizar un crecimiento sostenido a largo plazo y también puede ser pieza fundamental para cuidar tu reputación, ¿no? Y aquí también va a haber distinciones en el tema reputacional. Va a haber tal vez una institución muy grande que algún tema de cumplimiento no le impacte demasiado, puede ser, pero otras que tal vez estén en una situación de consolidación, escalabilidad diferente, que un tema reputacional puede tirarlas, ¿no? Entonces, mucho cuidado con ello. Creo que son puntos bien interesantes que vale la pena que cuando planteemos la necesidad de estos requisitos regulatorios, ahora en tema de onboarding, pero puede haber en tema de transparencia, en temas laborales, en temas de prevención penal, etcétera. Siempre que vayamos un poco con esta parte de, bueno, ¿y qué gana la empresa al cumplir? Porque si no se le ve el valor agregado, seguramente va a haber un sesgo desde el inicio, un poquito de animadversión al cumplimiento, ¿no? Entonces, tal vez para nosotros que nos dedicamos a esto es la cosa más importante y hay que hacerlo porque es mandatorio, pero no necesariamente los otros lo van a ver así, y menos tal vez la línea de negocio. Ahí sí tenemos que ser como muy persuasivos de por qué esto es importante. Y aquí hay algunos puntos que pueden ayudar, ¿no? O sea, en la medida que podamos pintar al cumplimiento como una ventaja competitiva, creo que estamos un paso adelante y de verdad yo sí lo creo que es una ventaja competitiva frente a diferentes stakeholders, sean investors, sean reguladores, sean los clientes. Hay muchos casos actualmente, ¿no? De empresas, las llamadas montadeudas, ¿no? Hay un chorro, ¿no? Entonces cada vez se hace patente el hecho de que para generar confianza con tus clientes, sepan que haya alguien que te supervisa, que está la Conducef, que está la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que está el SAT en el caso de actividades vulnerables y un largo etcétera, ¿no? Y dar esa confianza. Y también yo lo he visto mucho. ¿Cuál es una de las grandes necesidades de las empresas, sean pequeñas o grandes? El capital. Necesitan o inversión a través de nuevos accionistas o bien endeudarse a través de ayuda de fondos, de bancos, etcétera, y vas a tener que pasar por el due diligence. Sí o sí vas a tener que pasar. Va a haber una firma externa que revise tus procesos, que revise cómo estás en cumplimiento de la regulación, no solo de lavado de dinero, sino también de protección de datos personales, de protección al consumidor. Entonces, probablemente pueda haber ahí la diferencia de la tasa que te den, ¿no? La tasa de interés, del facility, de las condiciones, de los diferentes, eh, vamos a decirlo así, garantías que te puedan pedir, ¿no? Etcétera. O sea, creo que se puede complicar tanto como imaginemos, pero sí el cumplimiento termina siendo una ventaja competitiva y de eso estoy totalmente seguro. Creo que también, hablando un poco de los retos que nos han tocado enfrentar en esta organización y en otras también es eh, cómo este tipo de marcos regulatorios tan exigentes pueden servir, podemos apalancarnos como ejercicio para elevar la cultura de cumplimiento, para integrarla al negocio, ¿no? A veces son pasos casi casi de la muerte, bien dolorosos, porque toca enfrentar un montón de retos, pero creo que si lo vemos como un proyecto que va a dar frutos, es muy bueno porque, no sé, vamos a pensar en una empresa que está por implementar el onboarding digital y que tiene que observar todo esto que les hemos contado y es un dolor de cabeza. Sí, puede parecer algo muy complejo, pero creo que también el verlo como una oportunidad de que ese proyecto tan grande sirva para integrar la cultura de cumplimiento de la empresa es increíble. O sea, es una oportunidad de verdad de oro, por difícil y dolorosa que pueda ser. También creo que, a ver, la regulación tiene un sentido. Y el hecho de que también te ponga diferentes reglas en materia de onboarding digital, bueno, te puede ayudar también a automatizar muchos procesos.
Tan solo la regulación te pide un sistema automatizado, bueno, una infraestructura tecnológica que cumpla con diversas funcionalidades. Eso es bueno, eso está bien, o sea, tiene un racional lógico, o sea, también te puede ayudar. Podemos vender la idea por ahí, ¿no? Que es automatizar procesos y te va a ayudar a escalar. ¿Por qué? Porque vas a tener una infraestructura tecnológica que te permite monitorear o que te permite hacer un número de onboarding, no diré ilimitados, pero en real time, muchos clientes, ¿no? Entonces te va a ayudar a escalar. Saliendo un poco del onboarding, pero pasando a una obligación particular del sistema automatizado, bueno, si el sistema te da la funcionalidad de casi analizar de manera automática n número de alertas al mismo tiempo, pues eso reduce la posibilidad de que tengas un ejército de gente, ¿no? Si vas a tener 100 analistas analizando alertas, pues tal vez tengas 10, ¿no? Entonces, creo que eso es un modelo escalable súper atractivo para el negocio. Y también te permite, pues, homologar a nivel global, que eso es un reto, pero al mismo tiempo es una ventaja, porque una vez que lo logras, seguramente ya es mucho más sencillo. Si haces un cambio, lo haces para todos, no tenerlo que hacer en una base individual, ¿no? Y creo que los otros dos son más tuyos, Paco, ¿no? Ahí creo que conoces un poquito mejor estos Claro que últimos dos sí. puntos. Sí, 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 y complementando el tema conectando con lo que decías, la automatización y escalabilidad, no dejamos de tener checks manuales, ¿no? Para calibrar que estamos haciendo el onboarding correctamente. Por ejemplo, en el KYC siempre hay casos donde tenemos áreas operativas que hacen revisiones manuales para resolver cualquier excepción. Pero como decía Alan, ¿no? Es muy diferente tener un equipo de 100 personas haciendo el onboarding que 10 personas encargándose de hacer estos checks y estas revisiones. Lo mismo con las llamadas de bienvenida. Hay una razón por la que no las hemos quitado, aunque representen trabajo operativo, nos permiten calibrar que nuestro proceso esté, con las automatizaciones que tenemos a gran escala, esté bien calibrado y funcionando bien. Y sobre la homologación global, también quería comentar que nuestro enfoque a nivel producto es hacer un producto que la columna vertebral del flujo se mantenga intacta y se conecta esto con la modularidad y configurabilidad, ¿no? Porque le prendes y le apagas módulos de acuerdo a las exigencias regulatorias de cada país. Que si este país requiere en el paso de Credit Pool firma digital simple o OTP, ok, bueno, tenemos banderas, tenemos configuraciones que nos permiten tunear el flujo un poco. No está todo perfecto, estamos en un proceso de mejora constante, pero esa es como la visión, tratar de lanzar países, porque Payoy va por más países, de forma ágil, de forma rápida, y cumpliendo con la regulación local de cada país. Y en el tema bueno, ahí hablé un poco de modularidad y configurabilidad, que las opciones sean compatibles entre sí, que la firma digital sea compatible con el OTP, que si quieres los dos lo puedes tener, la validación al final que hablaba con la validación de prueba de vida, que no haya incompatibilidades entre los diferentes features que desarrollamos para el equipo de compliance sea como una especie de menú, ¿no? Cuando lanzamos un país o cuando la regulación de un país cambia, ¿cómo quieres reconfigurar el flujo? Y si es algo nuevo, bueno, nos toca construir nuevos módulos o hacer cambios. En tema de trazabilidad, solo quería apuntar que lo que hemos hecho también en este flujo es prácticamente auditar todo lo que pasa. Tenemos un sistema robusto de eventos que nos permite saber esencialmente cuándo sucedió cada clic, cada tap en el flujo, para el día de mañana que seamos auditados, pues poder entregar al auditor cuentas lo más transparente posible de lo que ocurrió en el flujo y recrear otra vez ese proceso de aplicación, ese proceso de onboarding. Y este último tema, esta otra lección de gestión estratégica de vendors tiene que ver con lo que comentaba hace poquito. Nosotros hemos decidido intencionalmente mantener el número de vendors al mínimo, indispensable, para reducir costos de integración, costos de mantenimiento, y hemos tomado la decisión de crear backups in-house cuando es necesario. Por ejemplo, este ejemplo que ponía de OCR o OTP también es in-house. Hay pequeños módulos que son in-house, pero creo que aquí lo que quería resaltar es que para nosotros nos funcionó buscar un proveedor completo, robusto, que abarque la mayor cantidad de geografías y hacer una integración, solo una, pero muy fuerte con ellos, muy, muy, muy profunda. Habrá que otras empresas que les funcione más, a lo mejor tener diferentes proveedores y
hacer diferentes integraciones y tenerlos como backups, pero a nosotros nos funcionó esa integración profunda con uno. Sí, básicamente esos eran los puntos que queríamos resaltar en este slide. Podemos avanzar al siguiente, por favor. Alan, ¿quieres tomar esta? Sí, gracias, Paco. Creo que con esto estaremos cerrando y probablemente todavía hay espacio para algunas preguntas adicionales. Eh, Esto fue también un brainstorming ahí que hacíamos Paco y yo cuando platicábamos sobre el cumplimiento digital y cómo está en constante evolución. Y bueno, naturalmente va evolucionando junto con la tecnología, ¿no? Pero algunos puntos que reflexionábamos sobre esto es que, y que seguramente van a estar cambiando el ecosistema en los próximos meses, yo incluso diría, ya no diría años, sino meses, es, pues el primero, y que todos conocemos, ¿no? El tema de la inteligencia artificial y lo que se hace con ello, ¿no? La analítica de datos, la automatización. Em, Hemos estado viendo, y lo mencionabas un rato, ¿no? Como muchas empresas incluso están aplicando incluso elementos adicionales a los que la regulación ya les pide, ¿no? Eso creo que es bastante positivo, ¿no? Es muy positivo porque y nos da a conocer que estamos evolucionando con la realidad que se encuentra hoy en día, ¿no? No dudaría que los próximos cambios regulatorios pues traigan un contenido ya tal vez no haciendo obligatorio necesariamente, pero en una de esas contemplando la existencia de la inteligencia artificial, lo cual quería, creo que desde mi punto de vista positivo, tener un marco ya regulado, ¿no? De qué podemos hacer, qué no podemos hacer. Eh, por ahí creo que ya hay algunos precedentes judiciales a nivel incluso internacional, nacional, donde hablan sobre el uso de la inteligencia artificial. No dudaría que después a reglas como las relacionadas al lavado de dinero, pues hacia el futuro trajeran algo de esto. El segundo punto tiene que ver con esto naturalmente, ¿no? Con la evolución regulatoria hacia lo digital. Vemos, al menos yo así lo percibo, ¿no? Una tendencia muy marcada hacia esa digitalización. Hay otros países, ¿no? Que están súper avanzados, tienen algunas otras eh, regulaciones en esta materia o algunas otras funcionalidades. Por mencionar aquí lavado de dinero, ¿no? Pero, por ejemplo, el sector de sistemas de pagos está súper desarrollado también en varias partes del mundo. Eh, no sé si han escuchado, pero se está buscando que cada vez se use menos el efectivo. Si se usara menos el efectivo, probablemente eso también tendría algún impacto en temas de lavado de dinero. Naturalmente habría que ajustar algunas cosas, tendríamos que evolucionar conforme a eso. Em, Esperemos que la normativa se vaya adaptando al negocio y no a la inversa, es decir, a la realidad. No siempre pasa, esto no es un juicio para ningún caso en particular, pero bueno, creo que muchos nos hemos dado cuenta de esto, ¿no? De repente, pues la realidad de los negocios va varios meses, años adelantada, eh, pero yo veo una tendencia a que la normativa se vaya ajustando cada vez más rápido a la evolución de los negocios. Creo que hay muchos retos para los sectores financieros, fintech, proptech, con todo lo que puede venir. Em, no solamente incluso por la evolución digital, sino también por lo que hoy ya tenemos y ya existe, ¿no? Em, en más de una ocasión eh, me llegó a pasar que hay una solución tal vez del equipo de tecnología o del equipo de producto y me dicen, oye, pero la solución que tengo incluso es más innovadora o es mejor. Y probablemente el entorno de la interpretación de la norma que estábamos haciendo probablemente era más conservadora. ¿Por qué? Porque creíamos que eso era lo que se tenía que cumplir. Y ahí, no sé, eso como que abre un poco el panorama, porque te hace ver que cómo está evolucionando el sector, que a veces pueden haber cosas más desarrolladas que te pueden servir para hacer exactamente lo mismo y es ahí donde vuelvo al tema de la comunicación cercana. Pero sin duda
Si, por otro lado, si cambian también las regulaciones, esto va a ser un reto, desde luego, para estos sectores, porque tendrán que, bueno, implementar seguramente un plan de acción, algunas medidas para poder cumplir con esto. Y eso siempre termina impactando, o sea, siempre termina siendo un reto. Yo no he visto que haya un lugar hasta ahora en donde en el roadmap de los equipos de producto digan, bueno, y guardo 80 horas por si el siguiente trimestre hay un cambio regulatorio y solamente es para eso. No hay. O sea, uno va atendiendo conforme va llegando. O sea, no puedo presupuestar unas horas de desarrollo que no van a pasar. Digo, a veces sabemos cuando hay modificaciones, bueno, pues que ahí viene y nos podemos ir preparando, pero es un poco complejo, ¿no? Y bueno, la estandarización global del cumplimiento digital, esto un poco más para entidades que tienen operaciones a nivel global. Creo que también es un tema bien importante a tomar en cuenta porque si cambia en un país, como ya lo mencionamos hace un rato, bueno, pues tendrá que cambiar también en el otro, si es que, vamos, siguen la filosofía de la estandarización y es un reto también en sí mismo que hay que enfrentar, ¿no? Un último punto de reflexión, antes de ver si hay alguna pregunta por ahí, pero un punto de reflexión que también teníamos desde PayJoy es que lo digital creo que llegó a favorecer la inclusión financiera, ¿no? Que ahora está muy de moda, pero creo que también esa inclusión financiera, eh, mantener algunos esquemas que incluyen a personas no digitalizadas, ¿no? Hay esquemas presenciales que funcionan muy bien. Al menos mis papás no se sienten muy a gusto usando aplicaciones, prefieren ir a sucursal, ¿no? Entonces, yo creo que los extremos nunca son la panacea, o sea, somos, no sé si la expresión correcta es ser víctimas de nuestra época, pero a ver, hay gente que no va a usar algo digital aunque hagamos el intento y seguirá yendo a una sucursal, ¿no? Un poco también lo que estamos buscando, sí tener un nivel de digitalización al máximo posible, pero también estamos conservando el esquema de la presencialidad, ¿no? Y hay mucha gente, lo hemos visto, de verdad, lo hemos visto, la gente va y hace algún trámite presencial por la razón que ustedes quieran, pero creemos que también esa es su inclusión financiera, ¿no? O sea, no queríamos dejar de lado esta parte de que solo lo digital es inclusión financiera, sino creo que en general inclusión es hablar de todos los elementos que conforman el todo y aquí también el esquema presencial sigue siendo una puerta también de entrada para incluir a la gente, ¿no? Eso, Martina, no sé si la audiencia tenga alguna pregunta adicional. Ahora los leemos, no sé si alguno tiene alguna duda. Muy interesante lo que nos contaron, la verdad, cómo compliance y productos fueron trabajando en conjunto. Me imagino que más de una vez hubo momentos donde no se encontraban, producto capaz quería algo, compliance otro, pero muy interesante cómo lo fueron solucionando. Y quiero recalcar lo que decían, lo de la comunicación entre áreas. Creo que es la clave no solo para el onboarding, sino para cualquier entidad que quiera hacer cambios o trabajar en conjunto. Creo que la comunicación es lo más importante. No sé si de parte del público tenemos alguna duda. A ver, no. Bueno, parece que fuimos muy claros. Así que muchísimas gracias. Los invito si quieren a conectar con nosotros. Ahí dice Nicolás porque es quien debería moderar, pero tuvo un inconveniente personal, así que acá estoy yo soy Martina, también podemos conectar a través del QR o conectar con Alan y Paco a través también de los QRs por LinkedIn. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Les vamos a estar enviando la grabación por si tuvieron alguna duda o cualquier cosa. Y muchísimas gracias, Alan y Paco, por dedicarnos este tiempo, por presentar y preparar todo. Así que nada, muchísimas gracias. Un placer escucharlos y tenerlos aquí presentes. A ustedes por la invitación. No, los agradecidos somos nosotros. Encantados de Por, volver cuando gusten. Gracias. ay,